alumnos de tercer grado, este material es el concentrado de los temas que se deben ver durante el primer trimestre y lo vamos a considerar como la evaluación final. Estos conceptos o definiciones les van a permitir poder contestar el formulario que se encuentra en el Classroom. Comenzamos por mencionar cuál es el temario. El primer tema es tecnología, información e innovación. Y los temas que debían tratarse son innovaciones técnicas a través de la historia, características y fuentes de la innovación técnica, contextos y usos y de reproducción, uso de conocimiento técnico y de las TICs para la innovación y el uso de los conocimientos técnicos y de las TICs para la resolución de problemas y el trabajo por proyectos en los procesos productivos. El siguiente tema que se debe tratar durante este primer trimestre es campos tecnológicos y diversidad cultural. Los subtemas son la construcción social de los sistemas técnicos, las generaciones tecnológicas y la configuración de campos tecnológicos, las aportaciones de los conocimientos tradicionales de diferentes culturas en la configuración de los campos tecnológicos, el control social del desarrollo técnico para el bien común y la resolución de problemas y el trabajo por proyectos en los procesos productivos de distintos contextos socioculturales. Y en primer lugar vamos a ir desglosando el tema, conociendo bien cuál es el concepto de cada uno de los temas que mencionamos. Y empezamos por innovación. Algo que les hice énfasis en la clase de Meet es que innovación siempre se escribe con doble N. Y el concepto es: la innovación es un proceso orientado hacia el diseño y la manufactura de productos. Son actividades en las cuales la información y los conocimientos son los insumos fundamentales para impulsar el cambio técnico. Incluye la adaptación de medios técnicos y la gestión e integración de procesos, así como la administración y comercialización de los productos. La innovación técnica debe concebirse no solo como los cambios propuestos a los productos técnicos, sino en términos de su aceptación social. Y tratando de poner esto en términos más fáciles de comprender y de recordar, la innovación va a ser aquellos cambios, aquellas modificaciones que hagamos, ya sea algún objeto, algún producto, pero también a los procesos. Ejemplo, si para cocinar anteriormente se usaba el metate para moler, por ejemplo, los chiles o el grano, pues ahora existen las licuadoras, ahora existen aparatos eléctricos. Entonces se modificó un proceso. Pero también para esa modificación tienen que adaptarse medios técnicos, tiene que haber una administración y una comercialización. O sea, siempre que va a haber una innovación es porque ese producto va a llegar a un consumidor para que se pueda considerar una innovación. Si ustedes crean algo y nunca sacan ese producto al público, pues nadie lo va a conocer y no va a convertirse en una innovación. El siguiente concepto es el de tecnología. Y este es el campo de conocimiento que estudia la técnica. O sea que la tecnología estudia la técnica, sus funciones, los insumos y los medios que la conforman, sus procesos de cambio y su interacción con el contexto sociocultural y natural. Dicho de otra forma, para que la tecnología pueda existir, necesitamos un conjunto de conocimientos, o sea, conocimientos de muchas cosas, y técnicas. Las técnicas van a ser las habilidades, la forma en que nosotros hacemos las cosas. Vamos a aplicar esos conocimientos y esas habilidades de una forma lógica y ordenada. Esto pues, va a permitir al ser humano modificar el entorno, ya sea el físico, el material o hasta el virtual, lo que nos va a permitir satisfacer necesidades. ¿Sí? Es un proceso, la tecnología es un proceso combinado de pensamiento y acción. Y a final de cuentas lo que pretende es crear soluciones útiles. Ahora vamos a ver el concepto de técnica. Y el concepto tal cual dice que la técnica es una actividad social
centrada en el saber hacer. Esa es la clave, saber hacer. Es un sistema simple, integrado por un conjunto de acciones, o sea, lo que nosotros hacemos, acciones, las cuales ejerce el operador o usuario para la transformación de materiales y energías en un producto. Esto es, voy a usar ciertos materiales, cierta energía y eso se va a volver un producto. Ahora, las clases de técnica. El concepto se refiere, de nueva forma, a que es un conjunto de técnicas que comparten función y fundamentos o principios. Por ejemplo, las técnicas para transformar, las técnicas para crear, para ensamblar, etc. En nuestra asignatura, nuestras técnicas va a ser todo aquello que vamos a realizar en el proceso de elaborar ropa o de elaborar algún artículo que tenga que ver con la industria textil. Ejemplo, el ciclo escolar pasado aprendimos, por ejemplo, la técnica correcta a la hora de cortar el hilo, que quedamos que tenía que ser al sesgo, porque esto le hacía una puntita que permite que se ensarte mejor en la aguja. Utilizamos técnicas para cortar la tela, que debíamos hacerlo sobre una mesa precisamente para que no nos quedara mordida la tela. Técnicas, o en este caso son exactamente, esa es la forma, así como que el elemento que nosotros empezamos a coordinar, las habilidades que nosotros empezamos a desarrollar para realizar esa acción, esa práctica. Si voy a coser, la técnica para ensartar la máquina, para ensartar la aguja. Entonces, todo eso que vamos haciendo en una actividad son las técnicas. Y obviamente, pues cada actividad tiene técnicas diferentes. No son las mismas técnicas para un electricista que para una costurera o que para un cocinero. A eso se refiere con que pues cada técnica comparte funciones y fundamentos o principios, dependiendo a lo que te dediques. Un arquitecto no va a desarrollar las mismas técnicas que un bombero, ¿sí? Ahora, dentro de los temas que tenemos que analizar es el concepto de información. ¿Y qué es la información? Pues la información se constituye por un grupo de datos. Estos datos se supone que ya fueron supervisados, por lo general están ordenados y nos van a permitir construir un mensaje basados en ciertos fenómenos. La información nos va a permitir resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. De hecho, hay un dicho que dice: la información es poder. ¿Y a qué se refiere con esto? Que una persona informada es más difícil de engañar, es más difícil de estafar, ¿sí? No lo cree todo y cuando tiene duda, pues precisamente busca en otros medios que él de alguna manera sabe que son más confiables para estar seguro. Entonces la información es la que nos va a permitir también tener conocimientos para poder desarrollar pues técnicas, que es lo que ahorita estamos nosotros tratando en este tema. Continuamos con campos tecnológicos. ¿Y qué son los campos tecnológicos? Dice, entendidos como un sistema más complejo, los campos tecnológicos se describen como la convergencia, la agrupación y articulación de diferentes clases de técnica, cuya organización tiene un propósito común: obtener productos o brindar un servicio. Además, los constituyen objetos, acciones, conocimientos, saberes, personas y organizaciones sociales, entre otros elementos, y estructuran diversos procesos productivos. Entonces, aquí vamos a pensar un campo tecnológico en la industria textil. Hay personas en una empresa grande que se dedican, pueden hacer desde tela, o vamos a imaginar que hicieran chalecos antibalas, o que van a confeccionar ropa. Hay una gama infinita de productos textiles. Pero bueno, vamos a tratar de simplificar esto. Vamos a pensar en una fábrica que hace ropa. Una misma persona no lleva a cabo el mismo proceso o las mismas técnicas. En una empresa de costura hay quien se dedica al patronaje
y por lo general ya en las empresas grandes el patronaje se hace por computadora, no se traza así a mano como lo hacemos nosotros de manera artesanal en la escuela. Una vez que hicieron los patrones, se van a una máquina que corta la tela, y no corta la tela como nosotros, que nada más son 2 capas, no, son capas de tela y muchas de ellas se cortan con láser o con unas cortadoras especiales. Pero esa es otra área. De ahí, ya que lo cortaron, hay otra área que es la que también empieza a unir las piezas, quien lo cose, quien le da los acabados, quien supervisa, hay quien es un área que nada más se dedica a cortar los hilitos que quedaron, y así. Estoy tratando de explicarlo de una forma sencilla. Entonces, se vuelve un campo tecnológico cuando ya son varios elementos lo que está constituyendo esa técnica. ¿Sí? Ya no solamente fuimos nosotros de manera así artesanal la que fui, hice mi plantillita, fui y yo la corté, fui y yo la cosí, y obviamente de hacerlo de manera artesanal pues me llevó un mayor tiempo. Además, al ser artesanal, aunque yo lo haga, todas las prendas me van a salir de alguna manera diferente. Y en los campos tecnológicos, como la mayoría de las veces ya son una manufactura a nivel industrial, se supone que ya debe de haber un estándar, o sea que todo debe de ser igual. Por último, diversidad cultural. Y nos dice que es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, la convivencia e integración entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Y bueno, si ustedes recuerdan, ya vimos un tema que se llamaba diversidad cultural. Y obviamente, pues en nuestra tecnología le estamos dando ese enfoque a los textiles realizados precisamente por las culturas originarias de nuestro país, tratando de darle ese valor a la diversidad cultural que tenemos en México, que es tan rica en muchos aspectos, en gastronomía, en textiles. Bueno, entonces aquí esos son los temas o los conceptos que nos deben de quedar bien claros para poder continuar y seguir avanzando. Entonces no voy a extender más el tema para evitar precisamente lo que está pasando con Aprende en Casa, que en un intento por querer explicar el tema, pues se extienden y empiezan a abarcar muchos temas, y a mi parecer a veces esto puede crear confusión, o también luego no somos capaces de retener tanta información, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces la vamos dosificando para que vaya quedando claro. Les agradezco su atención, espero sus actividades. Repito, estas definiciones les van a ayudar a poder contestar el formulario. Hasta la próxima, que estén bien.